Ryo Mihara no despertó en su cama ni en este mundo. Abrió los ojos en medio de una luz blanca, silenciosa, sin cielo ni suelo, como si flotara en el vacío. Una voz desconocida lo llamó suavemente. Frente a él apareció una figura radiante que se presentó como un ángel. Con una sonrisa serena le explicó que Ryo había perdido la vida en un accidente, pero tenía una segunda oportunidad, reencarnar en un nuevo mundo, con la posibilidad de vivir como él quisiera. Sin pensarlo mucho, Ryo expresó su deseo de llevar una vida tranquila y pacífica. El ángel asintió con comprensión y le contó que sería enviado a un mundo donde la magia era real, un lugar llamado Fi. En ese mundo, una de cada 5 personas puede usar magia, y el elemento natural de Ryo resultó ser el agua. Para cumplir su deseo de paz, sería instalado en el Bosque Rondo, un lugar apartado y silencioso. Allí le habían preparado una acogedora casa y provisiones para 2 meses. Además, una barrera mágica protegía su hogar de cualquier criatura peligrosa. Ryo empezó su nueva vida con entusiasmo, aunque la magia resultó ser más difícil de dominar de lo que imaginaba. Intentó encender una fogata con ramas y algo de hechicería sin mucho éxito. Sin embargo, recordó el consejo del ángel: visualizar la magia, ser paciente y practicar. Poco a poco, con esfuerzo logró hacer aparecer hielo del aire. Sus ataques no eran muy poderosos aún, pero estaba avanzando. Con el paso de los días, Ryo decidió salir más allá de la barrera en busca de hierbas y alimentos. Fue entonces cuando se topó con su primer desafío. Una criatura salvaje lo encontró primero. Aunque intentó defenderse con magia, no pudo reaccionar a tiempo. En un momento crítico, se le ocurrió congelar el suelo, haciendo que la bestia resbalara. Aprovechó ese instante para crear estacas de hielo que lo ayudaron a vencerla. Finalmente había conseguido comida. Al día siguiente, Ryo volvió a internarse en el bosque. Esta vez se sentía más seguro de sí mismo y listo para cualquier amenaza. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a enfrentarse a un halcón, poniéndolo en aprietos. Pero Ryo ya no era el mismo. Cuando el ave se lanzó contra él, reaccionó al instante creando una barrera de hielo. El halcón chocó de lleno y cayó al suelo herido. Sin embargo, no volvió a atacar. Se levantó, lo miró fijamente unos segundos y luego se alejó volando sin más. De regreso a casa, Ryo se dio cuenta de que se había desviado del camino. Mientras buscaba la ruta, notó una luz a lo lejos. Al acercarse encontró una figura imponente en medio de un lago, un Dullahan. Los días pasaron y Ryo se aventuró cada vez más lejos, recorriendo bosques, lagos e incluso la costa del mar. En cada encuentro con criaturas mágicas mejoraba sus habilidades. Por las noches regresaba al lago para enfrentarse al Dullahan, quien parecía ser más un maestro que un enemigo. Al finalizar uno de esos combates, la enigmática figura le entregó una espada hecha completamente de hielo. Tiempo después, Ryo volvió a encontrarse con el mismo halcón que había enfrentado semanas atrás, pero ahora era distinto, más oscuro, más grande, había evolucionado. En esta ocasión, el halcón podía anular sus hechizos y contraatacar con rayos. Ryo se defendió con dificultad, hasta que sacó la espada del Dullahan. Cuando el halcón intentó golpearlo con sus garras, Ryo desenvainó la espada y bloqueó el ataque. El combate continuó hasta que, en un salto final, Ryo logró clavar la espada en el cuerpo de la criatura. Había vencido. Se acercó al halcón, agradecido le mostró respeto, pues gracias a esa batalla había crecido y se había hecho más fuerte. De regreso a casa, algo imponente apareció en el cielo, un dragón. Los libros decían que frente a un dragón lo más sensato era correr, pero este era diferente. Se comunicó con Ryo telepáticamente y se presentó como Lewin. Le preguntó si él había sido quien derrotó al halcón, y Ryo, aún nervioso, admitió que sí. El dragón lo felicitó por la hazaña y le preguntó por la espada que portaba. Al verla, Lewin le reveló que esa pertenecía al rey de las hadas, y que si se la había entregado era porque le agradaba. Conversaron largo rato hasta que otro dragón llamó a Lewin, quien se despidió y partió volando. Mientras todo esto ocurría, el ángel que había guiado a Ryo desde el inicio revisaba su información en el gran registro. Entonces notó algo que lo dejó pensativo. Hace más de 10.000 años que no veía una habilidad oculta como la de Ryo, Juventud Eterna. Durante una de sus excursiones en busca de comida, Ryo se topó con algo inesperado, un barco naufragado a orillas del mar. Extrañado, se acercó con cautela y descubrió que no estaba completamente vacío. Dentro había un joven inconsciente, un sobreviviente. Ryo no dudó en ayudarlo. Lo llevó a su casa y cuando el joven despertó se presentó como Abel. Mientras compartía una comida sencilla, Abel no pudo evitar notar algo curioso. Ryo no usaba ropa normal como la mayoría de la gente. Por un momento pensó en preguntarle
pero luego decidió que quizá era mejor no tocar ese tema. Tal vez Ryo era una persona humilde y no podía permitirse prendas y no quiso incomodarlo. Sin embargo, lo que sí lo sorprendió fue enterarse de que Ryo podía usar magia. Tras esto, con verdadera emoción le pidió que lo llevara al lugar donde encontró el barco, con la esperanza de recuperar algo importante. Fueron juntos, pero al llegar Abel no encontró lo que buscaba. Algo decepcionado le explicó a Ryo que debía reencontrarse con sus compañeros en el pueblo de Lune, al norte. El viaje sería largo, a través de montañas y zonas peligrosas. Por eso le propuso a Ryo que lo acompañara como guía. Ryo dudó un momento, pero luego aceptó, aunque antes sentía que debía despedirse de alguien importante, el rey de las hadas, aquel misterioso Dullahan que lo había entrenado. Volvió al lago una última vez y lo enfrentó en un combate simbólico. Al terminar, el Dullahan le entregó un traje de mago, como muestra de respeto y confianza. Ryo, agradecido, se inclinó con reverencia, sabía que dejaba atrás algo valioso. A la mañana siguiente ambos emprendieron el viaje. A medida que avanzaban, Ryo quedó impresionado por las habilidades de Abel como espadachín. Sus movimientos eran precisos, fuertes y elegantes, pero Abel también se asombró al ver que Ryo podía usar más de un conjuro a la vez, algo poco común. Mientras seguían su ruta fueron emboscados por un grupo de golems. Abel intentó enfrentarlos, pero sus ataques no hacían daño. Entonces Ryo, un paso al frente, concentrando su poder, creó un enorme cubo de hielo y lo dejó caer sobre los enemigos, aplastándolos por completo. Abel no podía creer lo que acababa de ver. Más adelante, en una zona montañosa, ambos supieron que los asentamientos humanos estaban cerca. Pero apenas cruzaron el paso, una enorme criatura se les interpuso, un grifo. Su tamaño y presencia los dejó paralizados. Sin pensarlo mucho, Ryo sacó un trozo de carne de su bolsa y se lo arrojó al grifo. Le gritó a Abel que hiciera lo mismo. Por suerte, funcionó. El grifo tomó los trozos y se marchó sin atacar. El camino siguió siendo peligroso. Se encontraban con muchas criaturas, pero evitaron pelear cuando fue posible. Todo iba relativamente bien, hasta que se toparon con los Givernos, bestias aladas conocidas por ser peligrosas. Abel comentó que normalmente se necesitaban un grupo de al menos 20 aventureros para enfrentarlos, y como Abel solo era un espadachín no podía hacer mucho por su cuenta. Pero Ryo ya tenía un plan. Cuando los Givernos descendieron, Ryo los recibió con una lluvia de estacas de hielo, clavándolos al suelo. Esa fue la oportunidad que Abel necesitaba. Con su espada remató a las bestias una por una. Trabajaron como un equipo y juntos salieron victoriosos. El viaje recién comenzaba, pero ambos sabían que desde ese momento no estarían solos en esta aventura. Tras varios días de camino, Ryo y Abel por fin encontraron un respiro en una pequeña posada al borde del sendero. Allí pudieron disfrutar de una buena comida caliente y un merecido descanso, preparándose para retomar su viaje a la mañana siguiente rumbo a Lune. El sol apenas comenzaba a filtrarse por el horizonte cuando llegaron a las puertas de la ciudad. Al acercarse, uno de los guardias que custodiaba la entrada reconoció de inmediato a Abel. Su expresión se iluminó con sorpresa y alegría, pues se trataba de alguien a quien daban por desaparecido. No fue distinto al llegar al gremio. Apenas cruzaron la entrada, las miradas se alzaron, las conversaciones se detuvieron y una oleada de asombro llenó el ambiente. Abel había regresado y lo había hecho con vida. Las muestras de afecto y alivio no se hicieron esperar. En medio de aquella conmoción, Ryo optó por alejarse un poco, sin intención de interrumpir el emotivo reencuentro. Se aventuró por las calles adyacentes explorando en silencio. Fue entonces cuando se topó con una elfa. Al verlo pasar, se quedó observándolo fijamente. Sus ojos se posaron con atención en el atuendo de Ryo, un ropaje con detalles únicos que reconoció de inmediato. Pertenecía al rey de las hadas, pero antes de que pudiera acercarse a decir palabra alguna, Abel apareció buscándolo. Tras reunirse nuevamente, Abel llevó a Ryo al gremio y lo presentó ante todos. Luego de una explicación, hizo una recomendación oficial que permitió que Ryo pudiera comenzar directamente como aventurero de rango D, un privilegio nada común. Pero antes de avanzar, Abel lo presentó ante las figuras claves del gremio: el jefe del gremio, Hugh Maglas, y la encargada de registros y evaluaciones, una joven de mirada aguda llamada Nina. La prueba para Ryo fue sorprendentemente simple, solo una entrevista y el registro formal. Impresionada por la recomendación de Abel y la serenidad de Ryo, Nina le sugirió que se alojara en las habitaciones del gremio.
junto a otros aventureros novatos, ya que pronto se acercaba la primera incursión a la mazmorra local. Mientras tanto, Abel se reunió con los miembros de su propio grupo de aventureros. En cuanto comenzó a relatar sus vivencias junto a Río, la conversación se tensó, al mencionar que Río había acabado con guibernos y golems con una facilidad casi irreal. Su compañera Rin no pudo contenerse, su reacción fue de incredulidad, casi de alarma. En aquel mundo, criaturas como los guibernos eran una amenaza lo suficientemente poderosa como para arrasar ciudades enteras. Aún más, sus barreras de viento lo hacían virtualmente inmunes a la magia. Para un mago común, enfrentarse a ellos era un suicidio. Por eso el grupo no tardó en asumir que Abel estaba confundido o había interpretado mal lo que vio. Nadie podía hacer tal hazaña. Nadie excepto aquel mago de las leyendas, el mago infernal. Un ser envuelto en misterio, capaz de incinerar a 1000 soldados imperiales con un solo hechizo y borrar del mapa una ciudad entera con una invocación. Su poder era inhumano, casi mítico. Y sin embargo, si las palabras de Abel eran ciertas, si Río realmente había hecho lo que decía, entonces no estaba frente a un aventurero común. Estaba ante un mago excepcional, uno cuyo poder podría reescribir las reglas del mundo. Río había seguido el consejo de Nina. Ingresó a las clases de introducción a las mazmorras, un curso obligatorio para quienes deseaban convertirse en aventureros dentro de la ciudad. Allí se le presentó un conocimiento antiguo, casi ritual. El núcleo mismo de la urbe estaba edificado sobre una mazmorra activa, una grieta viviente desde donde fluía el caos. Para contenerlo se había erigido un inmenso muro que abrazaba la entrada del abismo. Su propósito no era estético. Cada año la presión de lo que allí dormía crecía hasta liberar una oleada de bestias en un fenómeno llamado la Gran Marea. Aquella muralla era protección, era un ruego desesperado por sobrevivir. Tras la teoría, los aprendices fueron guiados al primer piso de la mazmorra. En apariencia inofensiva, ese nivel servía como iniciación para los nuevos. Sin embargo, Río y su compañero Amon encontraron allí lo que no esperaban. Una hormiga soldado. No era una amenaza temible, pero su presencia en aquel sector resultaba anómala. Amon, con nervios a flor de piel, se enfrentaba a su primer combate. Río contuvo la amenaza congelando a la criatura con una lanza de hielo y dejó que Amon finalizara el trabajo. Un paso inevitable en el camino del aventurero. De regreso al grupo, celebró en una taberna con entusiasmo. Amon, animado por la victoria, expresó su deseo de regresar a la mazmorra. Río aceptó acompañarlo, decidido a explorar los niveles más profundos. De pronto la taberna entera se sumió en un breve silencio. Abel, líder del equipo de aventureros Espada Carmesí, se acercó hacia Río para saludarlo. Su aparición causó desconcierto. Lo acompañaba Rin y Rilla. La primera observó a Río con una mezcla de duda. Rilla la contuvo con un gesto sereno. La escena terminó con la partida del grupo, pero la atmósfera había cambiado. Al siguiente día, Río y Amon descendieron nuevamente. Enfrentaron criaturas del segundo piso con mayor soltura. El hielo de Río y la espada de Amon se sincronizaban con precisión. El estilo de combate de Amon comenzó a llamar la atención de Río. Había en su técnica algo familiar, una sombra del mismo Abel. Río, por su parte, mostraba un dominio poco común para un mago. Su estilo no seguía escuela alguna. Había sido moldeado por instinto y por supervivencia. Al día siguiente, Río eligió el silencio y la lectura. Se perdió entre los anaqueles de la biblioteca, escudriñando libros de alquimia. Nada la convencía. La idea de comprarlos resultaba más práctica que intentar decidir en ese momento. Deambuló por un parque en busca de aire fresco, pero el mundo de pronto se oscureció. El cielo fue tragado por una sombra absoluta. Un eclipse lo envolvió todo. No era un evento astronómico. Era un velo, una jaula. Una presencia colosal descendió como una tempestad. Una llama gigantesca se precipitó hacia él. Instintivamente Río reaccionó. Agua, hielo utilizados como defensa. El ataque de fuego fue contenido, pero lo que apareció frente a él no era humano. Una mujer con cuernos retorcidos, ojos brillantes y una larga cola surgió entre las sombras del eclipse. Un demonio. Su aura era tan abrumadora como aquel grifo que una vez se enfrentaron, pero el espacio en el que estaban no obedecía a las reglas normales. No había escapatoria. La demonio alzó su poder. Una bola de fuego incandescente se formó en el aire. Río respondió con una muralla tras otra de hielo. La presión mágica se elevaba como una ola brutal. Luego la mujer lanzó un proyectil de aire comprimido que destrozó sus defensas. El impacto lo alcanzó en el hombro, pero el traje que le había sido otorgado
por el rey de las hadas absorbió el golpe. Ese detalle no pasó desapercibido. La demonio reconoció la prenda, ya no lo consideraba un oponente ordinario. Entonces desenvainó su espada. El combate cuerpo a cuerpo fue fulminante. Estacas de hielo surcaron el aire, la demonio los esquivaba utilizando magia de viento, desplazándose como una ráfaga viva. Cada vez que intentaba canalizar fuego, Ryo la interrumpía con ataques precisos, frenando su conjuro antes de que pudiera completarlo. La demonio respondió con muros de tierra. Ryo los atravesó desde el cielo utilizando chorros de agua a presión, logrando herirla levemente. Ella rugió y lo lanzó por los aires con una embestida brutal. Su cuerpo impactó contra edificios ilusorios dentro de la dimensión eclipsada. Desde las alturas, la demonio preparó una nueva bola de fuego, pero una lluvia inesperada comenzó a caer. Las gotas, al tocar su piel, estallaban con vapor ardiente. Ryo había manipulado el agua a su favor. La demonio se protegió con un escudo de piedra y emergió más furiosa que nunca. Caminó hacia Ryo con decisión, pero el eclipse comenzaba a disiparse. Su tiempo en esa dimensión artificial se agotaba. Antes de que el velo se rompiera, se detuvo. Reconocía en Ryo un desafío real, no dejó amenazas, solo una promesa. Entonces desapareció. Ryo quedó solo en ese mundo que comenzaba a romperse. Cada músculo de su cuerpo dolía, sin embargo no se detuvo. Fue directo a retirar dinero acumulado por las piedras mágicas recolectadas durante la expedición con Abel. Descubrió que poseía una suma considerable. Era libre, al menos económicamente. Mientras caminaba por las calles divisó una escena perturbadora. Nils, Eto y Amon estaban siendo acosados por un grupo de aventureros. Sin dudarlo, intervino. El combate fue breve. Aunque eran varios, los agresores no eran más que aprendices. Ryo, con su experiencia y magia, los sometió sin dificultad. Eto, el sacerdote del grupo, sanó las heridas de los presentes. Luego decidieron relajarse en los saunas del gremio, permitiéndose un respiro después de tantos sobresaltos. Pero bajo el vapor y la calma algo latía con intensidad, el nombre que aquella demonio había pronunciado, Leonora, y la certeza de que volvería. En el quinto piso de la mazmorra de la ciudad Lune, Amon, Eto y Nails lograron derrotar a un grupo de goblins arqueros que se encontraban en un sector donde no deberían estar. Preocupados por el hallazgo, decidieron regresar a informar al gremio. Una vez allí, entregaron a Nina las piedras mágicas extraídas de los cuerpos de los goblins. Su composición y energía confirmaban que aquellos enemigos efectivamente provenían de los niveles más profundos. Nina, inquieta por el informe, se dirigió de inmediato al líder del gremio. Al examinar las piedras comprendió la gravedad de la situación y tomó una decisión rápida: convocar a dos grupos de aventureros clase B, más fuertes de la ciudad, Espada Carmesí y la Brigada Blanca. Cuando Abel, líder de Espada Carmesí, fue notificado que su grupo debía acudir al gremio junto con Brigada Blanca, no recibió la noticia con agrado. La razón era clara: no simpatizaba con Phelps, el líder del otro grupo. A pesar de ello, ambos equipos se presentaron en el gremio, donde Phelps saludó cordialmente a Abel. Se reunieron y tomaron asiento para escuchar el informe. Hugh, líder del gremio, explicó con seriedad la situación. Un grupo de goblins arqueros del piso 10 había sido detectado en el nivel 5. Aquello no solo era anormal, podría significar el comienzo de la Gran Marea. Aunque la otra había tenido lugar 10 años atrás, aún era pronto para la próxima. El fenómeno observado no dejaba mucho margen de duda. Por ese motivo se les encomendó a ambos grupos la misión de adentrarse en la mazmorra y confirmar si realmente se trataba de la Gran Marea. Si así fuera, se cerrarían y reforzarían las puertas, se emitiría la alarma general y tanto aventureros como caballeros serían convocados para proteger la ciudad. Como compensación, Espada Carmesí y Brigada Blanca recibirían 100 monedas de oro al aceptar la misión y otras 200 al completarla. La expedición debía iniciar a primera hora del día siguiente. En paralelo, Ryo se levantó temprano. Mientras sus amigos partían a la mazmorra, él se dirigía una vez más a la biblioteca. Aún no encontraba lo que buscaba. Eto le recomendó dirigirse a la zona norte, donde se ubicaban libros permitidos para aventureros de rango D como él. Sin embargo, Ryo sabía que también había libros prohibidos, más tentadores, reservados para aventureros de rango B o superior. Aunque su verdadera intención era investigar sobre los Akuma, prefirió decir que estaba interesado en libros de alquimia. Al llegar a la biblioteca volvió a asombrarse por lo amplia y acogedora que era.
A lo lejos vio una figura conocida, una hermosa elfa leyendo un libro. Era la misma que había encontrado cuando llegó por primera vez a la ciudad. Ella también lo reconoció y se presentó como Sera. A pesar de su belleza, Ryo respondió con naturalidad. Cuando Sera le preguntó qué buscaba, él respondió que buscaba libros de alquimia, en especial alguno que explicara cómo crear golems. Aunque en realidad estaba investigando sobre los Akuma, ocultó ese detalle. Sera, aunque sorprendida por lo complejo de su búsqueda, le comentó que conocía bien aquella biblioteca y que, si bien nunca había leído nada sobre la creación de golems, sabía de algunos libros que podrían ofrecer pistas. Mientras tanto, en la mazmorra los grupos de Espada Carmesí y Brigada Blanca se reunieron junto al líder del gremio. Todos los preparativos estaban listos. Sin embargo, justo antes de abrir las puertas, Abel detuvo a Hugh. Un presentimiento lo inquietaba. Le pidió a Lynn que usara su magia para ver a través de las puertas. La visión confirmó sus temores. Cientos de monstruos se aproximaban para salir de la mazmorra. Hugh dio la orden inmediata: encender las alarmas, bloquear la entrada y convocar a todos los caballeros y aventureros para proteger la ciudad. La gran marea había comenzado. Todos acudieron al llamado, tomaron posiciones sobre las murallas y esperaron. Al poco tiempo, la puerta de la mazmorra fue arrancada violentamente. Una inmensa horda de goblins emergió del abismo. Cientos de ellos cargaban arcos. Los magos lanzaron sus hechizos a distancia para interceptar sus ataques. El objetivo era claro: impedir que traspasaran la muralla que separaba la mazmorra de la ciudad. Durante horas los ataques no cesaron. Flechas y conjuros caían sobre los goblins, pero la horda parecía no tener fin. Los aventureros y caballeros comenzaron a agotarse y las flechas escaseaban. El líder del gremio, consciente de que después de la horda vendrían los enemigos más poderosos, ordenó a Abel y su grupo que se prepararan para bajar al campo de batalla. Al llegar el atardecer, la horda de goblins ya había disminuido. El líder del gremio dio la orden para que Espada Carmesí y Brigada Blanca descendieran al campo. Ambos grupos saltaron, tomaron posición y bloquearon los ataques restantes. Entonces, 3 enormes generales goblins emergieron de la mazmorra. Su aparición significaba que, si bien habían generales, también habría un rey goblin, y debían derrotarlos antes de que éste saliera. Abel y Phelps se lanzaron al ataque contra 2 de los generales. Rhynia y Shena se enfrentaron al tercero, mientras Lynn y Warren mantenían una formación defensiva. Rápidamente lograron acabar con 2 de los generales, pero antes de derrotar al tercero, un ataque brutal emergió de la mazmorra. Abel y Phelps lograron esquivarlo, pero el último goblin recibió todo el impacto, siendo partido por la mitad. De las profundidades apareció la criatura responsable del ataque, un imponente rey goblin. Abel y Phelps lo enfrentaron de inmediato, pero sus armas no lograban penetrar la gruesa armadura del monstruo. El resto del grupo solo podía observar. Solo ellos 2 poseían armas mágicas capaces de dañarlo. La pelea fue intensa. A pesar de los constantes ataques, el rey goblin no caía. Cuando se preparaba para lanzar un poderoso ataque, Abel se interpuso y usó una técnica especial que logró atravesar la armadura, hiriendo al enemigo en el pecho. Sin embargo, eso no fue suficiente. El monstruo seguía en pie. Entonces, Abel dio la señal. Desde la retaguardia, Lynn, protegida por Warren, había estado conjurando un hechizo de gran poder que requería tiempo. Finalmente logró completarlo. El conjuro golpeó con fuerza al rey goblin, derribándolo y acabando con su vida. La batalla había terminado. La ciudad de Lune había sido protegida. La taberna se había convertido en un hervidero de voces, risas y canciones. Tras el fin de la gran marea de monstruos, los aventureros festejaban como si el mundo hubiera sido salvado, alzando jarras rebosantes y chocándolas. En medio de aquel desorden alegre apareció Ryo, que apenas comprendía el motivo de tanta algarabía. La sorpresa en su rostro lo delataba. Había llegado tarde al triunfo y lo encontraba ya transformado en una fiesta. Mientras tanto, lejos de la música y la bebida, Hugh, el jefe del gremio, se encontraba sepultado en montañas de papeles. La victoria significaba para él más trabajo que celebración. Entre informes a los nobles, presupuestos de emergencia, pagos pendientes, restauración de infraestructuras y futuros planes de aprovisionamiento, apenas le quedaba espacio para respirar. Además, la mazmorra quedaría cerrada durante un mes y los investigadores de la capital vendrían a indagar en lo ocurrido. Para Hugh, el festejo era solo un ruido de fondo mientras
intentaba mantener en pie la maquinaria del gremio. En la taberna, Ryo se enteraba al fin de lo sucedido. La gran marea había concluido y aquella era la causa del júbilo. Los relatos volaban de mesa en mesa. Se hablaba de la hazaña de Abel contra el Rey Goblin, de cómo Lin había lanzado un poderoso conjuro de viento conocido como Bullet Rain, y de la increíble destreza de Abel al esquivarlo con una técnica llamada Sombra Perfecta, capaz de evadir cualquier ataque a distancia. Todos celebraban su liderazgo mientras Abel, con la serenidad que lo caracteriza, reconocía el esfuerzo de su grupo. Ryo escuchaba curioso, especialmente intrigado por aquella técnica cuyo nombre le sonaba tan gracioso. El grupo de Abel no tardó en llegar para buscarlo. Lin, la más directa, quiso saber más sobre Ryo. Había escuchado rumores de que era capaz de invocar murallas de hielo suspendidas en el aire, y cuando el propio Ryo confirmó que era cierto, la sorpresa de la maga fue inmediata. A diferencia de la mayoría de los magos, él hablaba de los conjuros como algo personal, casi como un estilo propio, una visión extraña en un mundo donde todos repetían fórmulas establecidas. Esa afirmación causó un breve silencio, roto enseguida por la necesidad colectiva de dirigirse a la comida antes de que desapareciera de las mesas. Al día siguiente, la realidad reemplazó a la fiesta. Frente al tablón de misiones, Amon, Nils y Eto contemplaban con desánimo la ausencia de trabajos disponibles. Con la mazmorra clausurada y las reservas de materiales aún saturadas, nadie contrataba recolectores ni encargaba suministros. Ryo, que necesitaba mineral de cobre mágico para practicar alquimia, descubrió que el precio era desorbitado, $500,000 de florines por una sola piedra. Ante esa situación, ideó un plan diferente. Propuso contratar directamente a sus compañeros para que exploraran una mina abandonada cerca de Rusai, a medio día de viaje. Les ofreció pagarles con generosidad, además de comprarles el mineral a un precio justo. El trío, que no tenía otra alternativa, aceptó encantado, aunque sabían que no obtendrían reputación al no pasar por el gremio. Para ellos, la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Más tarde, cuando Ryo caminaba por el gremio, escuchó un alboroto. Desde la ventana del edificio observó como un grupo de caballeros del reino acosaba a una joven llamada Sasha. Su compañero Dan intentaba defenderla con desesperación, pero la arrogancia de los soldados se imponía con amenazas y espadas desenvainadas. En el momento crítico, justo cuando uno de ellos se disponía a atacarlo, algo extraño ocurrió. El caballero tropezó de manera inexplicable, cayendo de bruces contra el suelo. Intentó reincorporarse, pero volvió a desplomarse como si una fuerza invisible se interpusiera en su camino. El desconcierto de los soldados creció hasta que apareció Phelps, quien los enfrentó. No era un simple aventurero, se presentó como Phelps Heinlein, hijo del legendario Alexis Heinlein, antiguo comandante de los caballeros. Su nombre bastó para que los guardias retrocedieran, avergonzados por su propia conducta. Dan y Sasha agradecieron con respeto la intervención, aunque Phelps pronto comprendió que el misterioso tropiezo no había sido casual. Su mirada se desvió hacia Ryo, que observaba desde la ventana. Fue entonces cuando ambos cruzaron caminos por primera vez. Phelps, líder de la Brigada Blanca y noble heredero, había escuchado de Abel que la Gran Marea habría sido más fácil con la ayuda de Ryo. Ahora, tras aquella cena, entendía mejor por qué. El día terminaba con esa nueva conexión, un reconocimiento tácito entre dos aventureros muy distintos, pero destinados a encontrarse en las páginas de la misma historia. En el restaurante, Ryo disfrutaba de una comida tranquila hasta que Abel apareció. Era extraño verlos a ambos solos, cada uno con su propio plato. Entre bromas, insinuaciones sobre romances imposibles, la escena parecía más de dos hermanos en disputa que la de dos compañeros de armas. Sin embargo, aquella comida escondía algo más serio. Abel, que rara vez pedía ayuda, buscaba a Ryo para una tarea concreta. La razón era inquietante. Algunos caballeros reales enviados como guardaespaldas de un investigador amigo de Abel habían demostrado ser corruptos. Esa misma noche, Abel tenía que salir a localizarlos antes de que causaran más problemas. En el camino, ambos se tropezaron con un grupo de aventureros desconocidos, forasteros que no habían estado en la fiesta de bienvenida y que resultaban sospechosos, más aún con la mazmorra cerrada. Ryo advirtió la irregularidad, y Abel confirmó que solían llegar aventureros de otras ciudades, pero no en un momento como ese. No tardaron en descubrir que eran hostiles. Una emboscada cayó sobre ellos. Los atacantes, confiados, no esperaban la reacción fulminante de Ryo.
Con apenas un gesto, una lluvia de esferas de hielo impactó contra todos, derribándolos en cuestión de segundos. Abel observó asombrado de la fuerza de su compañero. Identificó a los derrotados como aventureros de nivel C procedentes de Yekler, la capital de Andalú. Un hecho tan extraño como alarmante. Decidieron dejar el asunto en manos de la guardia, aunque Ryo no pudo evitar burlarse del inusual sentido de justicia de Abel. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Phelps paseaba con tranquilidad, hasta que los mismos caballeros que habían acosado a Sacha lo siguieron con ansias de venganza. No llegaron lejos. Chena, su fiel compañera, los interceptó y con un conjuro de fuego devastador redujo a cenizas cualquier amenaza. Phelps, impasible, la felicitó por su acción. Al día siguiente, el gremio hervía de tensiones. Los investigadores enviados por el rey habían llegado, y Hugh se encontraba en una batalla verbal contra ellos. Requisaban provisiones, ordenaban abrir la mazmorra sin demora y exigían protección de aventureros. Hugh, exhausto, protestaba con la furia contenida de quien carga solo con el peso de la ciudad. Clive, uno de los líderes de la expedición, le recordó la autoridad completa otorgada por decreto real, aunque Arthur, más conciliador, intentó apaciguar los ánimos prometiendo suministros desde otras ciudades. La discusión se resolvió de manera precaria. La mazmorra sería abierta, pero bajo la advertencia de que el gremio no asumiría responsabilidad alguna por lo que pudiera ocurrir. Fuera del bullicio, Ryo se disponía a comer cuando fue interrumpido por una joven desconocida. Se presentó como Natalie Schwarzkopf y llevaba consigo una carta urgente dirigida a Abel. Ryo, a regañadientes, la guió hasta el gremio. Allí entregó la misiva proveniente del profesor Hilarion de la capital, que solicitaba la cooperación del grupo en apoyo a los magos de la corte en la investigación de la mazmorra. Aquello preocupó a Abel. La clausura no era un capricho, sino una medida establecida desde que, décadas atrás, un grupo de aventureros de nivel A había entrado y jamás regresó. Ni siquiera aquel equipo liderado por un hombre cercano al nivel S había podido salir con vida. Lo que se ocultaba en los niveles profundos de la mazmorra seguía siendo un misterio insondable. Natalie despertó interés en el grupo cuando se supo que pertenecía a una prestigiosa familia de magos de agua. Sin embargo, confesó no haber oído jamás de un hechizo capaz de levantar muros de hielo en el aire, algo que Ryo hacía con naturalidad. El asombro de Lin fue inmediato. Abel, por su parte, fue tajante. Ninguno debía enfrentarse a Ryo bajo ninguna circunstancia, pues estaba convencido de que incluso unidos no tendrían posibilidades. Si alguna vez llegaban a verlo como enemigo, lo más sensato sería rendirse. Era la primera vez que su grupo escuchaba a Abel hablar con tanta seriedad sobre alguien. La investigación en la mazmorra avanzó lentamente. Durante 3 días descendieron 7 niveles sin hallar un solo monstruo, lo cual resultaba más perturbador que un combate. Los instrumentos de mana no mostraban anomalías y sin embargo la sensación de vacío crecía. Los investigadores presionaban para seguir adelante, convencidos de que los orígenes de la Gran Marea se hallaban más allá del nivel 38. Rilla confirmó que esa también era la hipótesis de antiguos contactos suyos en el Templo Real Central. Mientras tanto, el gremio continuaba organizando trabajos menores, protección de caravanas y escoltas de suministros. Los aventureros de bajo nivel quedaban relegados y Hugh intentaba mantener el orden. Ryo, siempre perspicaz, preguntó por las piedras mágicas que habían dejado los monstruos de la Gran Marea. La respuesta lo desconcertó. Todas eran de color claro, incluso las del Rey Goblin y sus generales. Aquello no tenía sentido y le dejó una inquietud clavada en la mente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en el corazón de la mazmorra, los investigadores encontraron un descubrimiento inesperado. Ante ellos sería un portal extraño, una superficie oscura que parecía conectar con otro lugar desconocido. Los estudiosos lo bautizaron simplemente como el portal. Prepararon instrumentos y comenzaron a medir su densidad de mana. El ambiente era de expectación contenida. Entonces todo ocurrió en un instante. Al tocar el portal, todos los que estaban cerca, incluso el grupo de Abel, desaparecieron sin dejar rastro. Natalie, que había quedado apartada, observó horrorizada cómo las lecturas se desvanecían en los instrumentos. Solo quedaba el vacío. El misterio de la Gran Marea acababa de profundizarse. Lo que aguardaba al otro lado del portal era desconocido y la desesperación de Abel y los demás marcaba el inicio de un peligro aún mayor. El mundo se quebró en un parpadeo, el suelo desapareció bajo los pies del grupo y pronto todos se encontraron rodeados de una penumbra inquietante.
No había cielo, ni muros, ni horizonte, solo una vasta oscuridad que los envolvía como un océano sin fondo. Lo único que rompía aquel vacío era el césped verde que se extendía bajo sus botas, brillando tenuemente como si emanara su propia luz. Abel se apresuró a reunir a los suyos, su voz firme resonando en el silencio opresivo. Rigia y Lynn confirmaron estar ilesas y Arthur, aunque desconcertado, afirmó que todo parecía en orden. Sin embargo, esa seguridad era frágil. Bastaba mirar alrededor para comprender que habían sido arrancados de su realidad y arrojados a un lugar desconocido. No estaban solos, el equipo de la Universidad Central había sido arrastrado con ellos. Voces nerviosas se alzaron entre los investigadores mientras Clave, director del proyecto, trataba de mantener el control. Ordenó a todos revisar sus alrededores con cautela, aunque sus palabras apenas podían ocultar la ansiedad en su rostro. Cuando uno de los investigadores le preguntó qué había sucedido, Clave lanzó su hipótesis con la frialdad de un académico. Aquello no era un simple accidente, habían sido teletransportados, y lo más alarmante, todo parecía estar relacionado con el misterioso portal. Según la teoría clásica, los monstruos de la Gran Marea provenían de lo más profundo de la mazmorra, más allá del nivel 38, pero la evidencia que tenían frente a sus ojos destruía esa idea. Para Clave, la situación no era solo peligrosa, era también una oportunidad. Descubrir el verdadero origen de la marea, demostrar que todo procedía del portal, ese hallazgo lo catapultaría sin esfuerzo al puesto de jefe del departamento. Su ambición lo cegaba incluso mientras en la lejanía siluetas oscuras comenzaban a moverse, acercándose poco a poco al grupo como depredadores atraídos por su presa. En la mazmorra, el desconcierto era total. Natalie observaba con incredulidad los instrumentos de medición. Todas las lecturas habían desaparecido. Rod intentó refutarlo, pero pronto una nueva señal irrumpió. Las presencias estaban en el nivel 40. Un nivel prohibido, inexplorado, más profundo de lo que cualquier aventurero había alcanzado. Y luego, de golpe, la señal se desvaneció. La tensión aumentó con la llegada del decano Christopher Blatt, enviado personalmente por el rey para supervisar la investigación. Su figura imponente llenó de gravedad el lugar. Su voz serena pero firme exigió un informe de lo ocurrido. Rod explicó lo que todos temían. Quienes habían ingresado a la mazmorra desaparecieron uno a uno, como si se hubieran desvanecido en el aire, y las breves lecturas parecían confirmar lo imposible, habían sido arrastrados al nivel 40. Christopher comprendió de inmediato la gravedad, nunca nadie había superado el nivel 38, y más allá del 30 ya era un infierno incluso para los grupos de rango B. Si Crimson Sword, el equipo contratado por Lune, estaban con ellos, entonces los riesgos eran incalculables. La noticia debía llegar cuanto antes al gremio de aventureros. Rod, tenso pero disciplinado, obedeció las órdenes. Natalie, en cambio, presa de su preocupación, huyó del lugar en busca de ayuda por su cuenta. Ella sabía exactamente a quién acudir. En el gremio de aventureros, Nina irrumpió agitada, con el rostro desencajado. Informó a Hugh, el maestro del gremio, de la desaparición del equipo de investigación y de la solicitud urgente del decano Christopher. Hugh reaccionó de inmediato. No solo se trataba de una crisis académica. Entre los desaparecidos estaba Abel y su grupo. Con voz firme ordenó que el personal se preparara de inmediato. Nadie debía entrar en pánico ni esparcir rumores. Los aventureros serían informados únicamente cuando él lo considerara necesario. Sabía que si la verdad salía a la luz antes de tiempo, el caos reinaría en toda la ciudad. Mientras tanto, lejos de ese tumulto, la biblioteca permanecía en calma. Entre montañas de libros polvorientos, Río seguía con su investigación, frustrado por el desorden de los archivos. Su mente vagaba entre los registros olvidados y el recuerdo de Cera, hasta que, para su sorpresa, la joven elfa apareció frente a él. El reencuentro fue casual pero providencial. Río confesó su deseo de comparar registros de eclipses con los fenómenos de la Gran Marea, y Cera, conocedora de la biblioteca, le ofreció su ayuda. Juntos empezaron a hilar datos y recuerdos, eclipses que siempre precedían a la Gran Marea, aunque nunca habían sido totalmente como el último. Piedras mágicas de tonos pálidos, cuando lo lógico eran que fueran intensas si los monstruos llevaban siglos existiendo. Jerarquías de goblins aparecidas de la nada, como si hubieran sido creados artificialmente.
Cada hallazgo aumentaba el misterio. Era como si alguien o algo hubiera manipulado las piezas del tablero en secreto, liberando criaturas recientes pero en un orden social forjado en las sombras. La escena regresó al grupo perdido en el vacío. Arthur comparaba la sensación del viaje con su experiencia previa en una mazmorra del oeste. Aquello había sido sin duda un teletransporte, pero lo más inquietante era la atmósfera. El aire tenía un peso extraño, un eco mágico que erizaba la piel. Rigia lo reconoció, era idéntico al del santuario cerrado, un hechizo sagrado de alto nivel capaz de repeler cualquier ataque. Si esa barrera los contenía, significaba que estaban atrapados en un recinto artificial, vasto y sin límites visibles. Para Abel, aquello confirmaba la gravedad de su situación. Ordenó a Lynn usar sonda, y el hechizo reveló lo impensable. A 500 metros se reunían cerca de 1 millar de humanos y más de 50 presencias desconocidas, seres que ni la magia podía identificar. El desconcierto se transformó en urgencia. Clave y su equipo también debían de haber sido arrastrados a ese lugar. Abel tomó una decisión rápida. Debían dirigirse hacia ese millar de presencias y reunir a todos antes de que la oscuridad los devorara. En el campamento de los investigadores la tensión era palpable. Hugh había llegado al lugar y lo primero que recibió fue la confirmación de lo imposible. La señal de los desaparecidos había sido detectada en el nivel 40, aunque solo por un instante. La noticia heló la sangre de todos. Nadie en la historia había alcanzado esa profundidad. Ni siquiera los aventureros más poderosos de la ciudad podían llegar hasta allí, y no existía forma alguna de enviar ayuda. La desesperanza se extendía como una sombra. Christopher, con la gravedad de quien conoce sus límites, admitió que él y sus subordinados no podían intervenir en esas circunstancias. Hugh, aunque frustrado, lo comprendió. Ninguno podía hacer nada más que aceptar la impotencia del momento y esperar que aquellos que habían descendido siguieran con vida. En el nivel 40, el infierno se desató. Los investigadores eran atacados a distancia por proyectiles corrosivos que derretían todo lo que tocaban. Los gritos de auxilio se mezclaban con el chisporroteo de la carne y las ropas al desintegrarse. Los magos trataban de reunir a todos dentro de la barrera protectora, pero las criaturas que emergían de la oscuridad eran demasiadas. Cuando las figuras se hicieron visibles, el terror recorrió el grupo. No eran bestias comunes ni monstruos de la mazmorra, eran demonios, seres de pesadillas que según los registros eran enemigos de dioses y ángeles, inmunes a la magia, más fuertes que los humanos y considerados la encarnación misma de la desesperación. La desesperanza se transformó en lucha cuando los aventureros llegaron para auxiliar a los investigadores. El combate se tornó caótico, guerreros y magos se enfrentaron con lo que tenían, lanzando proyectiles mágicos y enfrentando a los demonios con espadas. El suelo temblaba con cada impacto, y entonces finalmente el grupo de Abel apareció en el campo de batalla. La visión era aterradora. Los demonios superaban en número a los humanos y dominaban tanto la distancia como el cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la unión de 3 grupos de combate permitió derribar a varios de ellos. Para sorpresa de todos, los ataques mágicos lograban abrir brechas en sus defensas, confirmando que la inmunidad de los demonios era más un mito que certeza. Aún así, las oleadas no cesaban. Cada victoria era efímera y la amenaza crecía a medida que el mana de los magos se agotaba. Arthur organizó sucesivas oleadas de ataque, pero la cuarta fue la última posible. El poder mágico se consumía rápidamente y el cansancio desgastaba tanto cuerpos como voluntades. Abel comprendió que el único camino era lanzarse al cuerpo a cuerpo. Junto a Warren avanzó en primera línea. El escudo del guerrero resistía los rayos de los demonios que lanzaban desde sus bocas, mientras que los demás lo seguían de cerca. Cuando llegaron hasta ellos, Warren apartó a varios con la fuerza de su escudo, y Abel se abrió paso con su espada, acompañado por la magia de Rigia y Lynn. La escena era brutal. El acero chocaba contra garras, el aire se llenaba de rayos y explosiones, y los rugidos de demonios dominaban el campo de batalla. El equipo mostraba la reputación que los precedía, pero la batalla cobraba su precio. Lynn cayó exhausta tras consumir demasiado mana, y Rigia se quedó sin recursos. Warren, aunque resistía, comenzaba a flaquear bajo el incesante asedio.
Fue entonces cuando Rigia advirtió un detalle aterrador. Entre los demonios sería uno distinto, de ojos que brillaban con un fulgor anormal. Se trataba de un príncipe demonio, un ser inmaduro destinado a convertirse en señor oscuro. Solo podían existir 4 en el mundo al mismo tiempo, y de ellos surgiría aquel que heredaría todo el poder de las tinieblas. Ningún héroe en la historia había logrado derrotar uno. Abel comprendió lo que enfrentaban. Si lograban acabar con los demonios que rodeaban al príncipe, existía la posibilidad de romper la barrera que los contenía. Con esa idea en mente, se lanzó a combatir con furia, pero el príncipe respondió con un ataque de energía devastador que derribó a todo el grupo, incluso a Warren con su escudo en alto. Frente a Abel, la figura del príncipe se alzó, erguida e imponente, mientras la oscuridad lo rodeaba como un manto. El enfrentamiento entre ambos fue inevitable. Abel trató de resistir, pero la velocidad y la fuerza de su enemigo eran sobrehumanas. Apenas pudo ejecutar su técnica giro nulo antes de ser derribado con facilidad. El golpe lo dejó en el suelo, aturdido, mientras el príncipe levantaba su espada para asestar el último golpe. Rigia gritó desesperada, incapaz de impedir lo que parecía ser el fin de su compañero, y entonces el tiempo pareció detenerse. Desde lo alto, una figura descendió con calma, como si el mismo destino hubiera intervenido. Era Ryo. Su llegada sorprendió a todos. Mientras el caos reinaba, él aterrizó con serenidad, como si nada pudiera tocarlo. El joven conjuró lanzas de hielo que interceptaron los ataques enemigos. Luego, con un solo movimiento, partió en 2 a demonios que custodiaban al príncipe. La visión dejó estupefactos a los sobrevivientes. Ryo caminó hacia adelante con una tranquilidad desafiante, ignorando la magnitud de la amenaza. El príncipe demonio lo esperaba. Ambos se miraron, el ambiente se tensó y la penumbra alrededor del campo de batalla se hizo aún más densa. Ryo se colocó frente a él, desenfundó su espada y adoptó una postura segura. El choque era inevitable. La última imagen grabada en las retinas de todos fue de aquel joven, plantado sin miedo frente al príncipe demonio, dispuesto a iniciar un duelo imposible.